buenas, un día más estamos aquí en nuestro canal de YouTube, en el canal de COPE Écija, y estamos en nuestro programa Psico Alejandro en COPE, un capítulo más en el que vamos a compartir con nuestro buen amigo Alejandro Domínguez, que es psicólogo del Centro de Psicología Cráneo de aquí de Écija, que está en la avenida Blas Infante. Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida desde ya, que lo tenemos aquí ya al otro lado de este montaje que siempre hacemos aquí en nuestro canal. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Encantado de pues estar una semanilla más. una semana más, juntitos, una semana más en la que vamos a intentar, bueno, pues dar un poquito de luz y, bueno, pues tocar temas que están muy en la actualidad, como es este que tenemos hoy, que es el que nos has planteado hoy, que es el de los adolescentes que están últimamente con esta noticia que estamos teniendo en la provincia de Sevilla, con estos temas de bullying y estas cosas. Bueno, pues Totalmente. creo que va un poquito todo un poco relacionado porque son adolescentes, redes sociales y autoestima, ¿no, Alejandro? Sí, yo creo que era necesario empezar un poco a tocar este tipo de temas, ¿no? Que como bien dice, pues por desgracia es hoy de muchísima actualidad por cosas bastante desafortunadas y desagradables, por desgracia, ¿no? Así que bueno, creo que es importante que lo toquemos. Ujú. Bueno, para empezar, ¿por qué las redes sociales influyen tanto en los adolescentes? Bueno, a ver, verá, la adolescencia es una etapa complicada, eso es lo primero, ¿no? Entonces, en la adolescencia la identidad, vamos a decir, de la persona está un poco como en construcción, ¿no? Está ahí un poco con ciertos andamios donde lo que buscan es pues saber quiénes son, cuál es la valía que tienen, etcétera. Entonces las redes lo que ofrecen es un escenario, vamos a decir, donde se van a poder mostrar, se van a poder comparar y van a poder recibir una aprobación inmediata, ¿no? Ese famoso like, ¿no? Que Sí. se le da. Ese like al final, ¿qué es lo que activa? Pues activa, fíjate, un sistema que es el sistema de recompensa del cerebro, ¿no? Genera sustancias químicas como es la dopamina, Mm. lo que hace que pues, se vaya reforzando, ¿no? Esa conducta de exponerme y demás. El problema, pues el problema puede aparecer cuando el valor de la persona, ¿no? El valor de ese adolescente se asocia solamente con esa validación externa. A más like tengo, más valioso voy a ser, vamos a decir, ¿no? Así en Ujú. resumen. Eh, Porque claro, las redes, yo creo que todos como que se hacen como unos canos, hay etapas, ¿no? Y hay, como digo yo, etapas en la vida, que hay canon de belleza, canon de estándares, se crean como unos estándares y entonces todo el mundo quiere estar en esos estándares, ¿no? Porque siempre, en la vida de Dios siempre ha habido guapo, menos guapo, más listo y menos listo, ¿no? Entonces es como que si no llega ya empieza como ya esa autoestima a bajar, ¿no? Claro, esto siempre, en toda época de la historia, ¿no? Y esto muchas veces a través del arte, el estudio de la historia y demás, se ha visto bastante bien, ¿no? En cada época había un canon de belleza, ¿vale? Ahora, pues, tres cuartos de lo mismo. Lo que ocurre es que hoy día, claro, la exposición que tenemos, ¿no? A ciertas imágenes y a ciertas comparaciones es mucho más alta, ¿no? Antes, pues, no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Hace 15, 20 años pues para tú compararte, como mucho te comparaba con aquella época, vamos a decir de los 90, los vigilantes de la playa, ¿no? Sí, sí. Las series de televisión, etcétera. Hoy día es todo muchísimo más inmediato, porque una vez que tú abres el teléfono y despliegas y te metes en cualquier red social, tienes comparaciones de todo tipo y personas de todo tipo, ¿no? Entonces ha aumentado todo eso. Estamos hablando de adolescentes, Alejandro, pero por desgracia la tendencia que hemos tenido, me incluyo yo, los padres, ¿no? Que es que siempre los niños cuando eran pequeñitos, estamos hablando de meter redes o meter un móvil, ¿no? O meter un terminal, ¿no? Pues siempre, oye, para que esté más distraído, venga, le ponía la Peppa Pig, que era lo que se le ponía al niño, o se le a la niña, o se le ponía el Caillou, o se le ponía el Mickey Mouse, ¿vale? Pero es que después, claro, ya el niño seguía con el móvil en la mano y ya antes de la adolescencia, incluso con 6, 7, 8, 9, 10 años, ya está el niño casi teniendo casi un perfil en Facebook o un perfil en cualquier red social, ¿no? Sí, esto, a ver, hoy día un poco la conciencia que tenemos que tener es que tenemos que intentar atrasar como padres, ¿no? El momento de que los niños accedan a las redes sociales lo máximo que podamos, ¿no? Muchas veces se nos presiona también por lo que rodea, ¿no? El resto de amigos, el resto de padres, etcétera, pero tenemos que intentar atrasar lo máximo posible todo lo que podamos en la situación Mm. para que no genere pues ese tipo de cuestiones, ¿no? Es complejo porque es un tema, lo dicho, donde la presión social es importantísima hoy día, pero tenemos que intentar aguantar lo que podamos con eso, ¿no? Sí. Volviendo al tema de la adolescencia, ¿afectan, es por sexo, o sea, afecta más a chicos o a chicas o es por igual?
A ver, los dos grupos se ven influidos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la presión estética, la presión emocional, suele tener un mayor indicio, un mayor efecto en lo que sería pues, el grupo de las chicas, ¿vale? Ujú. El foco está un poco más en esa imagen, en el cuerpo, en la aceptación social. En los chicos hoy día, pues suele aparecer sobre todo algo más ligado al éxito, la popularidad o el rendimiento, ¿no? En ambos casos, al final, lo común es la comparación constante y ese miedo, ¿no? A no estar a la altura de las personas o de lo que mostramos en redes. Ujú. Entonces, ese para valer tiene que destacar, ¿no? Claro. Vamos a resumir, ¿no? Sea gran cosa. ¿Y cómo se le puede...? Porque claro, vamos a poner que esto es impepinable, que usarla la van a usar, porque esto estamos en un mundo ya en este sentido que se ha planteado así, ¿no? Pero ¿cómo pueden usar o cómo se le puede explicar a un adolescente que la usen sí que le afecte negativamente a esa autoestima? O sea, ¿cómo se le puede dar unos tips o no sé, unas instrucciones de uso a ese adolescente que va a empezar con las redes, claro? Pues mira, esto al final requiere un punto importante de educación, tanto a nivel emocional, ¿no? Y sobre todo un pensamiento crítico, ¿no? Aquí al final no se trata de prohibir, al final todo lo que se nos prohíbe muchas veces nos rebota y explota con más fuerza. Sí, Esto, sí. en lugar de prohibir, se trata más de enseñar un uso consciente, ¿no? Estrategias útiles, vamos a decir, para todo esto. Oye, pues reflexionar mucho sobre qué cuentas son las que sigo, por qué las sigo, cómo me hacen sentir, ¿no? Recordar que al final lo que se muestra en las redes sociales no es toda la vida de la persona, sino que va a ser una parte un poco condicionada, ¿no? Y no va a estar basada en una realidad total, ¿no? Entonces Ujú. tenemos que educar en eso. Y aparte practicar lo que sería un consumo consciente, ¿no? Es decir, oye, todo el día no puedes estar con el móvil, con las redes sociales, hay que pausar, hay que recordar que el valor de la persona no depende de esa imagen digital, tenemos que tener otras vías de entretenimiento, eso es importantísimo y de desarrollo en las personas, ¿no? Y Ujú. más en estas edades. Alejandro, como padres, ¿qué señales nos pueden alertar? O sea, ¿qué podemos empezar a ver nosotros, algún comportamiento, algo raro que podamos ver en nuestros hijos? Pues mira, siempre una cosa que hay que estar muy pendiente no son los cambios bruscos en el ánimo y en la conducta, ¿no? Tras usar las redes. Una preocupación excesiva, vamos a decir, por lo que sería la apariencia o incluso por los seguidores, ¿no? Oye, tengo pocos seguidores, mi amigo fulanito tiene muchos más. Luego lo que conlleva, ¿no? Un aislamiento, una baja autoestima, la irritabilidad cuando no están conectados, ¿no? Esas comparaciones constantes que hemos dicho con otras personas y sobre todo también un poco cuando esto se contagia a otras áreas, ¿no? Cuando hay una desmotivación, ya sea en los estudios, por ejemplo, con los amigos, la persona que hace deporte porque deja de hacer deporte, ese conjunto en el que vemos que la persona empieza un poco a deteriorar y a afectar al resto de áreas de su vida, ¿no? Como siempre hablamos, el entorno, vamos a hablar del entorno primero familiar, luego ya está, claro, está el entorno de las amistades, pero el entorno familiar siempre los padres también tenemos ese defecto, que queremos tener el mejor hijo, el más guapo, el más alto, el más brillante. Entonces, claro, cuando hay que ser también los padres conscientes del hijo que tiene cada uno. O sea, si su hijo, oye, pues tú no vas a ser igual de listo que el de mi primo, o el de mi tío, o el de tu sobrino. O sea, que tú no puedes estar tampoco, porque a lo mejor esos padres también nos cometemos en que metemos esa presión añadida, aparte de que ya las redes se la meten por, como tú has dicho Uh-huh. antes, por la comparación constante que están haciéndose con su círculo de amigos, círculo de amistades, es también el círculo familiar o de los padres que le podamos meter esa doble presión, ¿no? Claro, al final esa comparación muchas veces nosotros mismos la vamos metiendo desde El pequeños sin pequeñito, darnos claro. cuenta, ¿no? Claro, buscamos eso, como bien has dicho, oye, el que mejor nota saque, el más inteligente, el mejor en algo. Muchas veces tenemos que ser simplemente, oye, tenemos que, evidentemente a todos nos gusta que, por ejemplo, en el tema de las clases, las notas, pues los niños saquen lo máximo posible, pero también tenemos que enseñarles que no pasa nada porque un examen no salga bien, porque una nota no salga con la puntuación que me gustaría, que tenemos que inculcar un poco esa Sí. cultura de esfuerzo y de constancia, pero no determina todo en la vida un suspenso o una mala nota, ¿no? Entonces hay que estar encima, hay que controlar ciertos aspectos, pero sin pasarnos un poco de la raya y tenemos que tener un poco
de mano izquierda, ¿no? En todos estos temas con Eso te ellos, iba a ¿no? decir, porque Alejandro, muchas veces, y por eso digo que el ambiente familiar influye mucho, por ejemplo, el que veas a un, no sé, a un niño en un grupo, en una familia, lo que sea, y dice, oh, pues mira, pues ese niño está más gordito, a la madre sin como gracieta, ¿no? Pues mira, tu hijo debería hacer un poquito de ejercicio porque, mira, se ha puesto más gordito, ¿no? O están más tal, o están más cual. Y eso, claro, a edades de adolescentes o de gente que está empezando ya a ser rozando la adolescencia, pues le va generando eso, como tú dices, oye, ya empiezo ya con un trauma, con la autoestima empieza ya a bajarme, yo porque tengo que ser así, y supongo que también, como digo, que hay comentarios que a lo mejor no lo dicen de mala fe ni de mala, pero como una cosa graciosa, pero tal día como está hoy, que está todo tan comparable en esas edades, afecta el doble que antes, ¿no? Claro, hoy día sí que es verdad que hay mucha más conciencia sobre todos estos temas, ¿no? Pero por otro lado, siguen hiriendo y calando igualmente. Es decir, que la comparación, ya sea para bien o para mal, casi que te diría, muchas veces nos tenemos que comparar con nosotros mismos, ¿no? En el sentido de, oye, pues mira, antes cómo he progresado en algo, cómo he mejorado en un aspecto de mi vida, compararme con los demás, pues al final somos seres totalmente diferentes, que venimos de familias diferentes, maneras de ser diferentes, como se dice popularmente, es comparar peras con manzanas, ¿no? Claro. No tenemos que llevar ninguna comparación porque en realidad no aporta nada y no es objetivo, no podemos llevar Porque, ninguna regla medible, es ¿no? lo que te iba a preguntar ahora, que es la pregunta que me quedaba por hacerte, que era que el papel de los adultos, ¿no? Alrededor de todo de la adolescencia, ¿no? Que tenemos que tener un poquito de conciencia que las cosas a lo mejor pueden calar más de lo que controlar un poquito más lo que son nuestras expresiones o nuestro vocabulario, aunque no lo hagamos a mala fe, ¿no? Sí, claro, tenemos un poco que controlar ciertas cosas, ciertos comentarios que muchas veces, aunque no haya mala fe, pero bueno, puede tener un papel importante. Por supuesto nos podemos equivocar, pero para eso está la educación, el acompañamiento de cada uno a los hijos y a las personas cercanas que tenemos en estas edades, ¿no? Ujú. Eh, y con todos estos temas, oye, tenemos que hablar incluso de las redes con naturalidad, ¿no? Qué es lo que ven, qué es lo que se siente, nos tenemos que sentar mucho con los adolescentes a hablar Sí, sí, y también muchas veces predicar con el ejemplo. Ojo, claro. que esto también es Sí, importante, sí, ¿no? sí, claro, Que claro, no claro. sirve de nada pedir que desconecten un rato si nosotros vivimos pendientes del móvil o de otros aspectos de nuestra vida muy obsesionados, ¿no? Entonces, ahí tenemos que verlo. Y aparte, dar un poco un modelo real de autoestima, ¿no? Mm, Mostrando que la vida en realidad no necesita un filtro, ¿no? Para ser más valiosa, sino claro. que la coherencia en el adulto es más educativa muchas veces que muchas normas, ¿no? Que podamos tener. Es que, Alejandro, vemos muchos casos que a lo mejor incluso un chico o una chica a ojos vista está perfecto, no le falta ni un periquete, pero ya es como que se ha puesto ya el nivel de exigencia demasiado, no es que vaya, no, no, es que me ha salido una pequeña manchitilla, tú ves aquí, no, no veo nada, no, no, tú ves aquí, es que esto me lo tengo que corregir, o sea que se está poniendo ya como las redes es comparar, porque claro, las redes, si te fijas de todo lo que viene en las redes, la mitad de las cosas son todo falsas, o ya con la IA, con los filtros, con las cosas, pues, pero ya la persona es como que se siente, o sea, el adolescente o en esas edades que todavía tiene la mente por hacer, como digo yo, o la forma de ser, o su conciencia tiene que todavía que madurar un poco más, es como que aunque sea una persona normal, perfecta, no tenga ningún tipo de cosas, se buscan como lo mínimo para encima tenerlo como un trauma, ¿no? Al final se distorsiona muchas veces la Correcto, su propia imagen imagen, de la ¿no? persona, ¿no? De hecho, existe lo que se llama el trastorno dismórfico corporal, fíjate, que es incluso ya una nueva categoría que surgió hace unos años para contemplar a aquellas personas que a nivel, sobre todo de aspectos físicos, ¿no? Aunque incluye otros aspectos, pero si nos centramos en lo físico, Mm. personas que objetivamente, es decir, desde fuera, no tienen ningún tipo de problema, defecto, deformación, etcétera, pero están interpretando como que sí lo tienen, ¿no? Están distorsionando la propia imagen que se ve delante del espejo en un aspecto concreto, ¿no? Lo que tú has dicho, una manchita, un Michelin que tengo más Sí, de sí. menos, ese tipo de cosas, ¿no? Para que veas un poco hasta dónde puede llegar y claro, el peligro muchas veces ya no solamente de nuestra autoestima y demás, son también pues ciertos trastornos y ciertas patologías que pueden surgir, ¿no? Trastornos incluso de la imagen corporal, trastornos con la alimentación, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, pues hemos hablado hoy con Alejandro Domínguez en nuestro programa Psico Alejandro en COPE. Alejandro Domínguez, psicólogo del Centro de Psicología Cráneo de Écija, que está ahí, como digo, en la Avenida Blas Infante. Hoy, adolescentes, redes sociales y autoestima. Bueno, pues danos algún tips de última, como siempre decimos, esto tocamos durante 10, 15 minutos el tema muy por encima, pero esto tiene un trabajo que para eso está nuestro buen amigo Alejandro ahí en su centro de psicología para poder ahondar un poquito más y trabajar bien con las personas que se puedan sentir así. Pero bueno, como breve resumen, ¿qué podemos hacer del programa de hoy?
Bueno, pues mira, tenemos que tener ese acompañamiento, como hemos dicho, en el tema de las redes sociales, ¿no? Hay que ayudar a que de vez en cuando se haga alguna especie de dieta, vamos a decir, digital, ¿no? Donde desconecten algunas horas o incluso días, ¿no? Para recuperar un poco la perspectiva, ver que hay otra vida más allá de las redes sociales, Mm, ¿no? Tenemos que seguir cuentas, en este caso, que más que inspiren, más que comparen, ¿no? Oye, el contenido, vamos a decir, que se consume va a influir directamente luego cómo te vas a sentir contigo mismo, ¿no? claro. Y sobre todo lo que hemos dicho, que al final lo que estamos viendo por redes sociales no es toda la historia, es una parte de la realidad o de la vida de esa persona y encima en ocasiones hasta puede estar editada, ¿no? O sea que nos tenemos que coger muy con pinzas aquellas cosas que vemos y luego tenemos que hablarlo, ¿no? Tenemos que ir construyendo esa confianza con nuestros adolescentes para que poco a poco se vayan abriendo y tengan la confianza de contar pues cómo se sienten y cómo les hacen sentir todo este tipo de cuestiones. Muy bien. Alejandro, un abrazo. La semana que viene nos vemos. Muy bien, hasta luego. Bueno, pues nosotros que hasta aquí llegó el programa de hoy, ya sabes, suscríbete que es totalmente gratis, activa la campanita para que te llegue el contenido nuevo y déjanos algún like y por supuesto algún comentario, pues si nos quieres dejar algún tema que queremos que toquemos con nuestro buen amigo Alejandro Domínguez Catalá, psicólogo del Centro de Psicología Cráneo de aquí de Écija. Que pasen un buen día.